we'd share stories or we'd share something, and that's what would build the bond. And what he had to offer, he felt for a long time, was money. En el corazón de una de las familias más ricas y prestigiosas de Estados Unidos, nació una traición que nadie vio venir. Michael Scripps, hijo de una heredera millonaria, no esperó su turno. Decidió tomar lo que consideraba suyo y durante años manipuló cuentas, falsificó documentos y engañó a su propia madre y a su tío. El resultado, cerca de $3,6 millones desviados de la fortuna familiar, una estafa silenciosa y meticulosamente planeada que desgarró los lazos de sangre y confianza para siempre. Esta es la historia de ambición desmedida, de lujo y privilegios transformados en codicia y de cómo un heredero terminó convirtiéndose en el enemigo de su propia familia. Bienvenidos a el caso Michael Scripps, el hijo que robó millones a su propia madre millonaria. It's not like he had any real idea of what normal people spend. He grew up in a situation where they had house accounts. La familia Scripps no era una familia cualquiera. Era una dinastía mediática, un linaje construido con lo que en Estados Unidos llaman dinero viejo. Todo comenzó con los hermanos Scripps, pioneros de la prensa que levantaron imperios como el Detroit News y la histórica compañía A.W. Scripps. Durante generaciones, ese legado no solo moldeó la información del país, también acumuló una fortuna difícil de imaginar. En medio de esa tradición, nació Melissa Scripps, heredera millonaria y madre de Michael. Tras la venta de parte de la empresa familiar, recibió alrededor de $11 millones, una cifra que convirtió su vida en una exhibición constante de extravagancia, cruceros de lujo, vuelos privados para sus perros, atuendos exclusivos, incluyendo piezas que alguna vez pertenecieron a la princesa Diana y hasta una tiara napoleónica. Melissa era excesiva, sí, pero nadie la consideraba una criminal. Para muchos, simplemente era otra heredera, viviendo como las herederas viven. Pero detrás de esa opulencia había una relación complicada. Michael, su único hijo, aseguraba haber crecido en un hogar caótico. Decía que su madre incluso le pedía dinero para comprar drogas y que el gasto familiar era inimaginable. Mientras tanto, él creció rodeado de lujos, con acceso a buenas universidades, un fondo fiduciario propio y una asignación mensual de casi $4,000. Aún así, afirmaba que no le alcanzaba. Michael se veía a sí mismo como un heredero destinado a algo grande, pero sin un propósito claro, ambicioso, inquieto y resentido. Para la fiscalía, su motivación era evidente. Michael creía que Melissa estaba dilapidando su fortuna, su herencia, y esa mezcla, privilegios, frustración y una obsesión por el dinero que sentía que le correspondía, fue el caldo de cultivo perfecto para lo que vendría después, una historia en la que el lujo dejó de ser un símbolo de estatus para convertirse en el detonante de una traición familiar inimaginable. El fraude no se construyó solo. Michael encontró en Richard Duke Gleason, un asesor financiero de Merrill Lynch en Pensilvania, el cómplice perfecto. Con una mezcla de confianza y manipulación, Michael convenció a su madre, Melissa, y a su tío David de transferir cerca de $9 millones a cuentas administradas por Gleason. Nadie sospechó nada. Era, en apariencia, una simple gestión profesional, pero a partir de 2001 todo cambió. Michael y Gleason empezaron a crear un sistema de autorizaciones falsas, movimientos simulados y documentos bancarios fraudulentos que desviaban dinero de las cuentas familiares hacia cuentas controladas por Michael. Usaban firmas falsificadas, transferencias internas engañosas y solicitudes manipuladas, y durante años nadie lo notó. Pero Michael quiso más
Incluso falsificó las firmas de ambos en documentos hipotecarios para refinanciar la casa familiar en Michigan y obtener otra inyección de dinero. El engranaje central del plan era Gleason. Él ejecutaba las órdenes, procesaba las transacciones y se llevaba su parte, alrededor de $300,000 por facilitar el fraude. Detrás del fraude no había un plan sofisticado desde el inicio, sino una mezcla explosiva de ambición, frustración y un profundo resentimiento familiar. Michael Scripps quería independencia económica inmediata. Sentía que el dinero de su madre y su tío, ese dinero construido por generaciones, le pertenecía. Lo veía disminuir en manos de ellos y creía que tenía derecho a recuperarlo o a adelantarse a la herencia. Mientras tanto, vivía muy por encima de sus propios ingresos. Los documentos judiciales lo pintan con claridad. Michael utilizó los fondos familiares para sostener un estilo de vida absolutamente ostentoso. Compró joyas de Tiffany y Cartier, adquirió un automóvil deportivo para su novia, compró 4 propiedades en Nueva Orleans y se dio viajes de lujo por todo Estados Unidos. Esa vida de playboy también se extendía a su círculo íntimo. Parte del dinero terminó en regalos, viajes y gastos extravagantes para 2 mujeres cercanas, una exesposa que había trabajado como stripper y una actriz pornográfica. Todo ello componía un patrón claro: codicia mezclada con envidia. Michael quería disfrutar hoy lo que creía que heredaría mañana. A situation where they had house accounts for the market. They had house accounts at designer clothing stores like Ralph Lauren. So, I mean, all he had to do was go into a store that they had an account with and say, put it on the account. El castillo de mentiras comenzó a derrumbarse en 2006. Melissa, acostumbrada a un manejo despreocupado de su fortuna, detectó algo que no encajaba: una extracción inexplicable de $40,000 de la cuenta de su hermano David. Lo inquietante era el detalle detrás del número. Esa misma cantidad se la había negado a Michael días antes. Cuando lo enfrentó, él lo negó todo. Pero las cifras no mienten. Una revisión contable interna reveló lo impensable. Faltaban grandes sumas de dinero, cantidades que no podían justificarse. Lo que inicialmente parecía un error bancario se transformó en un golpe directo al corazón de la familia. Melissa, herida, humillada y sintiéndose traicionada, tomó la decisión más dura de su vida: denunciar a su propio hijo al FBI, un acto que fracturó por completo la estructura familiar. No era solo un caso de fraude, era una madre enfrentándose al hombre que ella misma había criado. Gleason, el socio que lo había ayudado silenciosamente durante años, terminó siendo el testigo que hundió a Michael Scripps. Cuando el caso salió a la luz, terminó admitiendo su participación, se declaró culpable de fraude electrónico y aceptó testificar contra Michael a cambio de una condena mínima: 1 año y 1 día en prisión federal. En el tribunal, Melissa expresó la carga emocional que llevaba a cuestas. No quiero que nadie más pase por lo que hemos pasado como familia. El caso dejó una cicatriz profunda. La lealtad familiar se quebró, la confianza se volvió cenizas, y lo que antes era una historia de heredados privilegios se transformó en un drama doloroso, donde el dinero se convirtió en el detonante final de la ruptura. En abril de 2013, el caso Scripps finalmente llegó a la Corte Federal de Filadelfia. Michael se sentó en el banquillo, acusado de fraude electrónico, fraude bancario y conspiración. No era un proceso rutinario, era el desenlace de una traición familiar que había escalado hasta los tribunales más severos del país. El 12 de abril, el jurado habló con claridad: culpable en los 7 cargos, un veredicto sin matices. Durante el juicio, la fiscalía presentó un rompecabezas perfectamente armado: documentos internos, correos, firmas falsificadas y registros financieros demostraban el patrón de desvíos. Gleason
el asesor financiero y su asistente detallaron cómo Michael ordenó más de 500 transferencias fraudulentas desde las cuentas de Melissa y David hacia la suya propia. Cada movimiento quedaba conectado, sin espacios para dudas. También se mostraron los documentos hipotecarios manipulados, donde Michael falsificó firmas para obtener aún más dinero. Tras renegociar la casa familiar, cada pieza reforzaba la narrativa de un fraude meticuloso, prolongado y deliberado. La estafa, según la fiscalía, se extendió desde noviembre de 2001 hasta octubre de 2006, ocultándose entre capas de papeleo bancario y maniobras internas. El daño directo para Melissa y David ascendió a unos $3,6 millones. La sala fue un escenario tenso. Melissa estuvo ahí frente a su hijo, relatando con voz firme cómo él la había engañado. Su testimonio pesó más que cualquier documento. Michael, en contraste, permaneció inmóvil, no se inmutó al escuchar el veredicto. Su abogado trató de suavizar la historia ante los medios, asegurando que Michael creía tener autorización para usar el dinero. Siempre gastó con permiso, decía la defensa, pero el jurado no le creyó. El tío David también estuvo presente. Su sola presencia hacía visible la magnitud del daño. Finalmente, llegó la sentencia. Michael Scripps fue declarado culpable el 12 de abril de 2013. El juez impuso 108 meses de prisión federal, es decir, 9 años. A ello se sumaron 3 años de libertad supervisada y la obligación de restituir unos $3,6 millones a las víctimas. No hubo apelaciones milagrosas ni caminos alternativos. Michael fue esposado y llevado directamente a cumplir su condena. Así terminaba el juicio, donde una madre tuvo que testificar contra su propio hijo y donde la ambición terminó destruyendo todo lo que mantenía unida a la familia Scripps. El caso Scripps no terminó con la sentencia. Las repercusiones se extendieron mucho más allá del tribunal, marcando a cada uno de los involucrados y dejando una huella difícil de borrar. Para Melissa, el golpe fue doble, financiero y emocional. La relación con su hijo quedó destruida para siempre. Tras el juicio, Melissa cambió por completo la forma de manejar su fortuna. Contrató administradores externos, reforzó controles y rodeó sus bienes de un blindaje que antes nunca consideró necesario. Su vida siguió siendo excéntrica, sí, pero ahora bajo una supervisión estricta y con una sombra permanente: la traición de su propio hijo. Para Michael, la condena significó algo más que 9 años en prisión federal. Su nombre quedó marcado por la prensa como el heredero rebelde, un título que lo acompañó durante años. Según registros del caso, ya fue liberado y actualmente cumple su periodo de libertad supervisada, es decir, salió de prisión antes de 2020. Excluido por completo del sistema Scripps, sin acceso legítimo a una herencia multimillonaria, Michael quedó aislado. Ni fortuna, ni influencia, ni familia. Su ambición, que nació entre privilegios, terminó convirtiéndose en la razón por la que lo perdió todo. En el fondo, el caso de Michael Scripps no es solo la historia de un fraude millonario, es la historia de cómo la ambición puede devorar incluso a quienes lo tuvieron todo desde el principio. Una vida de privilegios no garantizó valores, ni lealtad, ni gratitud, y una familia que parecía inquebrantable terminó rota por algo tan frío y tan poderoso como el dinero. Este caso nos deja una reflexión incómoda. Al final, no importa cuántos millones tengas, si la confianza se quiebra, nada vuelve a ser igual. La verdadera pobreza no siempre se mide en cuentas bancarias, sino en lo que estamos dispuestos a sacrificar por sentirnos
somos merecedores de algo. Gracias por acompañarme hasta el final de este video, por darle valor a estas historias y por formar parte de esta comunidad que busca entender los casos más oscuros y humanos de nuestro tiempo. Y si quieres seguir explorando cómo el engaño puede destruir vidas enteras, te invito a ver nuestro video anterior, la estafa GoFundMe, el caso McClure y Bobbitt, una historia tan impactante como esta y quizás incluso más sorprendente. Nos vemos en el próximo caso.